Hola a todos, en este video les comparto los pasos a seguir para presentar el pago provisional del mes de noviembre para el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales honorarios. Te sugiero que antes de ingresar a la aplicación ya tengas los datos del importe de los ingresos percibidos, gastos y retenciones que se te hayan efectuado durante el mes de noviembre. Una vez que cuentes con esta información, ingresa a la página sat.gov.mx. Elige la opción Declaraciones. Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas físicas. Te mandará a la pantalla de inicio. Deberás acceder por medio de tu firma electrónica. Evita en lo posible ingresar con la clave CIEC, ya que esto origina que los periodos aparezcan en capas bimestrales en lugar de mensuales, o solo te va a permitir capturar uno de los impuestos, el ISR, pero no lo correspondiente al IVA. También asegúrate de que no tienes habilitado el bloqueador de elementos emergentes para evitar que esto pueda llegar a inhibir algunos campos. Una vez que des clic en iFirma, se visualizará la siguiente pantalla y allí deberás adjuntar primeramente el archivo del certificado, extensión .ser, el archivo de la clave privada, extensión .key, e ingresar la contraseña. El campo del RFC lo pondrá de forma automática al cargar los archivos previos. Después da clic en enviar. Se mostrarán tus datos del nombre o razón social y Registro Federal de Contribuyentes en la parte superior derecha. Del lado izquierdo en el menú, da clic en Presentación de la declaración y después elige Provisionales. El sistema desplegará la siguiente pantalla. En el tipo de declaración aparecerá por default Normal. En periodicidad, escoge Mensual. En ejercicio, el sistema pondrá en automático el año en curso, 2022. Y en periodo, escoge Noviembre. Después da clic en Siguiente. Se desplegarán las diferentes obligaciones correspondientes al impuesto sobre la renta y al impuesto al valor agregado. Selecciona cada una de las casillas de verificación y luego da clic en Siguiente. Se mostrará el siguiente mensaje mientras el sistema carga la información que tú has capturado en los meses previos. En la siguiente página, primero ingresa al recuadro del impuesto sobre la renta, personas físicas. Los campos que son obligatorios aparecen enmarcados en color rojo y tienen un signo de admiración. El campo de ingresos de periodos anteriores aparece prellenado con la información que has acumulado en los meses previos, de enero a octubre. Luego, captura en ingresos del periodo el monto total de los ingresos que obtuviste exclusivamente en el mes de noviembre, sin incluir el IVA. Es decir, hay que sumar todos los importes que aparecen como subtotal en las diferentes facturas que emitiste. En caso de que no hayas tenido ingresos durante este mes de noviembre, debes poner 0. Una vez capturada esta información, el sistema calculará en automático el total de ingresos, sumando el importe obtenido en este periodo más los anteriores. Si hubiera algún ingreso exento, debes capturarlo en este campo. En estos ingresos exentos están consideradas las indemnizaciones que provienen de riesgos de trabajo o enfermedades, jubilaciones, pensiones y otros que están explícitos en el artículo 93 de la ley del ISR. Hay que tener presente que para el caso de las personas físicas con actividades profesionales, este monto de ingresos exentos no deberá exceder el equivalente
a 633,876 pesos. Si no existió ningún ingreso exento, se queda en blanco. También el campo de total de ingresos acumulables lo calculará el sistema de forma automática. En compras y gastos de periodos anteriores, se muestra el acumulado de los gastos correspondientes a los meses previos, de enero a octubre. En compras y gastos del periodo, captura el importe sin IVA, es decir, solo lo que aparece en subtotal en cada una de tus facturas, de los gastos que están relacionados única y exclusivamente al mes de noviembre. Ten presente que estas facturas deben de contener todos tus datos fiscales y deben estar relacionados directamente con tu actividad. Si no tienes ninguna factura de gastos de este mes, entonces debes de capturar 0. Una vez capturada esta información, el sistema calculará el campo total de compras y gastos acumulando los gastos del periodo con los de los meses previos. Si se tiene alguna deducción pendiente de inversiones que hayas efectuado en ejercicios anteriores, debes capturarla aquí. Como parte de estas inversiones, puedes considerar la adquisición de algún equipo o maquinaria o algún automóvil que sean indispensables para desarrollar tu actividad. En este campo es en donde debes de ir poniendo el importe de la deducción autorizada por el SAT, considerando los porcentajes máximos autorizados para cada activo fijo, dependiendo del tipo de bien de que se trate. Aquí les sugiero consultar el artículo 34 de la ley del ISR para que tengan más información. Después hay que responder este cuestionamiento. ¿Tienes facilidades administrativas y estímulos deducibles? En donde deberás elegir sí en caso de que cuentes con algún beneficio en materia de simplificación tributaria. De lo contrario, hay que dar clic en no. Luego captura la información en el campo de participación de los trabajadores en las utilidades. Si no existieron ingresos por este concepto, hay que capturar 0. El campo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores se utiliza generalmente para disminuir la base gravable del pago provisional. Este dato lo tienes disponible en las declaraciones anuales previas y es importante tenerlo presente y con el valor actualizado, porque en un momento dado que tuvieras un saldo de ISR a pagar, se puede reducir este monto con estas pérdidas fiscales. Si no tuviste ingresos en el periodo o si no hay algún importe de ISR a pagar, se debe dejar en blanco. El sistema calculará en automático los campos base gravable del pago provisional y el ISR causado. Aquí en el campo de estímulos acreditables debes capturar el importe correspondiente en caso de que tengas algún estímulo relacionado al IEPS o peaje de transporte de carga, turístico o de personas, o de inversión en las artes, en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento o relacionados a la producción cinematográfica. Para capturar este dato, solo debes ingresar al detalle. En el campo de pagos provisionales efectuados con anterioridad, aparece el importe acumulado por concepto de impuesto sobre la renta que hayas pagado hasta el momento, es decir, de enero a octubre. En este punto es importante comentarte que si acabas de efectuar algún pago de una declaración provisional anterior, este se verá reflejado en el sistema dentro de las 24 a 48 horas hábiles siguientes a haberlo realizado. El campo de ISR retenido de periodos anteriores aparece prellenado con el monto acumulado de enero a octubre. Y en el campo ISR retenido del periodo hay que capturar el monto total
de impuestos sobre la renta que el patrón haya retenido en este mes de noviembre. Este dato está explícito en cada una de las facturas que emitiste. Hay que tener presente que en un mismo mes un contribuyente puede tener facturas en las que el patrón le haya retenido este impuesto y otras facturas que son producto de sus ingresos por ventas de un negocio, en donde no hay retención. Entonces, solo hay que sumar aquellas en donde sí hay retención. Y en caso de que no hubiera retenciones respecto del ingreso obtenido, entonces se captura 0. Una vez que se ingresa el dato, el sistema va a determinar el ISR a cargo. Después, regresa a la parte superior de la pantalla y da clic en la pestaña Determinación de pago. Y ahí aparecerá la cantidad a pagar. Da clic en Guardar y luego en el botón Menú principal. Una vez que has capturado la información relacionada al impuesto sobre la renta, el sistema marcará con una palomita la casilla de verificación de este impuesto. Ahora da clic en el recuadro correspondiente al impuesto al valor agregado. Captura primeramente el monto total de los ingresos que se grabaron a la tasa del 16%. Si te encuentras en la zona fronteriza, la tasa es diferente, pues allá tiene un subsidio del 8%. En caso de que no hubiera ingresos en este periodo, se pone 0. También capturamos el monto de las actividades correspondientes a la tasa 0% y exentas. Si deseas conocer cuáles son los actos o actividades que se graban a cada una de estas tasas, te sugiero consultar la ley del IVA. Es importante comentarte que en un mismo mes puedes tener ingresos a diferentes tasas de IVA. Entonces, debes agruparlas, las que corresponden a cada una de ellas, y sumarlas para ponerlas en el rubro que corresponde. En el campo de actividades no objeto de impuesto, se debe especificar el monto de los actos o actividades que no se llevaron a cabo dentro del territorio nacional, si es que las hubiera. De lo contrario, hay que capturar 0. El sistema calculará en automático el campo IVA cobrado del periodo a la tasa del 16%. En IVA acreditable del periodo debes capturar el importe del IVA de todos tus gastos que estén amparados con una factura y que correspondan exclusivamente al mes de noviembre. Si no tienes ninguna factura de gastos, entonces captura 0. Y en el campo IVA retenido, captura el importe de IVA que el patrón te retuvo y que generalmente está asociado a las 2/3 partes del IVA. Este dato también lo tienes explícito en cada una de las facturas que hayas emitido durante el periodo. En caso de que no hayan existido ingresos, se captura 0. Después hay que responder al cuestionamiento. ¿Tienes otras cantidades a cargo? En donde deberás elegir sí en caso de que el contribuyente haya hecho una devolución a sus proveedores o haya realizado algún descuento o bonificación, o si hay algún monto actualizado derivado del ajuste en inversiones. De lo contrario, da clic en no. Y en la pregunta, ¿tienes otras cantidades a favor? Selecciona sí si el contribuyente tiene algún saldo de IVA pendiente de acreditar de periodos anteriores o alguna actualización proveniente del ajuste de inversiones. En caso de que no tuvieras algún saldo a favor o por este tipo de actualizaciones, da clic en no. En este ejemplo que les comparto, esta persona sí tiene un saldo pendiente de acreditar. Entonces damos clic en sí y en el campo acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores, ingresamos este importe de IVA a favor. Es importante comentarles que este dato nunca deberá exceder el monto a cargo. Recuerda que la diferencia que te quede pendiente
debes registrarla en tu control interno, es decir, en tu hoja de cálculo hasta que la agotes. También puedes reducir el importe a pagar si tienes algún monto actualizado proveniente del ajuste en inversiones. Solo que si es así, debes utilizar este campo. Si el IVA cobrado es mayor que el IVA acreditable, aparecerá, como en este caso, el campo de impuesto a cargo. En caso contrario, se desplegará el campo IVA a favor, el cual podrás deducir en los pagos provisionales subsecuentes. En este ejemplo que les comparto, el IVA a favor que tenía el contribuyente no era suficiente para que cubriera el monto del impuesto a cargo. Sin embargo, sí le ayudó para poder reducir este importe. Ahora da clic en la pestaña de terminación de pago y ahí se desplegará ya sea el saldo a favor o el monto a pagar por concepto del impuesto al valor agregado. En caso de que haya un saldo a pagar, todavía puedes reducir el importe al dar clic en sí en la pregunta. ¿Desea disminuir su total de contribuciones con algún concepto? En donde podrás poner el importe a aplicar por concepto de alguna compensación con algún otro impuesto o pago de lo indebido que hayas realizado en algún periodo anterior. En el campo cantidad a cargo aparece el monto de IVA que el sistema calculó con base en los ingresos menos las deducciones. Y en cantidad a pagar se muestra el importe descontando las contribuciones que se hubieran capturado en el campo previo. Luego da clic en guardar y después en menú principal. Observarás que el sistema ya también colocó una palomita al impuesto al valor agregado, con el importe a pagar por este impuesto. Y en el recuadro total a pagar aparece la suma del monto a pagar de ISR más IVA. Después da clic en vista previa y el sistema generará un archivo con la información que ha sido capturada en formato PDF. La puedes descargar en tu computadora dando clic en el icono de la flecha hacia abajo. En algunos navegadores se mostrará el archivo descargado en la parte inferior izquierda de la pantalla. También puedes buscarlo en la carpeta de descargas de tu computadora. Después da clic en cerrar. Te regresará a la pantalla previa. Ahora da clic en el botón enviar declaración. Aparecerá el mensaje con el importe total a pagar. Si este es correcto, da clic en sí. De lo contrario, elige no y realiza las modificaciones necesarias. Una vez que des clic en sí, aparecerá esta ventana en donde se informa que la declaración está siendo enviada. Es importante en este punto no cerrar la ventana ni tampoco cambiar de aplicación para evitar cualquier contingencia en la transferencia de los datos. Una vez que haya concluido el envío de la información, se desplegará en la acuse de recepción con los datos del contribuyente y de la declaración provisional, así como la fecha y hora de presentación y el número de operación. También, si das clic en la flecha hacia abajo, se puede descargar el archivo en formato PDF. Este también se visualizará en algunos navegadores en la parte inferior izquierda de la pantalla o lo puedes buscar en la carpeta de descargas de tu equipo. Es importante mencionar que si el importe a pagar es de 0, has terminado con el envío del pago provisional que corresponde al mes de noviembre. No obstante, si hay un saldo en la cantidad a pagar, en la segunda hoja de este mismo archivo aparece la línea de captura con el número correspondiente y el importe total, la cual debes imprimir y llevar al banco para realizar el pago. Otra alternativa que tienes es que si tú cuentas con el servicio de banca por internet, puedes ir a la tercera hoja de este archivo y dar clic en el logotipo que está relacionado a la institución bancaria en donde tienes tu cuenta.
para poder efectuar el pago. Hasta el momento en el que realices el pago en la institución bancaria, es cuando concluyes la presentación de este pago provisional del mes de noviembre. Para todos aquellos que tienen algún saldo a pagar por concepto de impuesto sobre la renta o de impuesto al valor agregado, por cualquier importe mayor a 0, así sea de 1 peso. Es de suma importancia tener presente esta vigencia que tiene la línea de captura para poder realizar el pago, pues si no se realiza más tardar en la fecha indicada, esta va a expirar y tendrás que presentar una declaración complementaria del mismo mes para que el sistema calcule el importe de multas y recargos que correspondan. Espero que la información compartida les sea de utilidad y los invito a suscribirse a mi canal y a consultar otros videos que tengo en materia fiscal relacionados a la nueva versión de la facturación 4.0, facturación al público en general, devoluciones y la forma de solventar un requerimiento de saldo a favor. Que tengan un excelente día.